Hola, querido público, muchas gracias por empezar a conectarse. Vamos a esperar un momento más a que llegue más audiencia y en un momento comenzamos con este webinar con Robert Walters, que va a ser un webinar muy interesante y muy informativo para todos. Vamos a darles un minuto más y ahorita empezamos. Gracias por su participación y por conectarse. A las personas que se están conectando, muchísimas gracias por ingresar. Vamos a esperar un minuto más para que sigan conectándose más personas y en un momento empezamos. Gracias por su participación y por estar aquí presentes. En un momento más empezamos, solamente vamos a darles un minutito más para que más personas puedan ingresarse y puedan observar este webinar. Gracias al público que está entrando, en un momento más iniciamos. Solamente vamos a esperar unos cuantos más participantes para poder abarcar pues toda la información que podamos y que el mayor número posible de espectadores puedan tener esta información, que va a ser muy importante, de parte de Robert Walters. En un momento empezamos. Gracias a todos los que se están conectando. Estamos por iniciar este webinar. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí presentes a otro webinar más de Clúster Industrial. En esta ocasión nos acompaña una gran marca que es Robert Walter, la cual es una marca aliada de nosotros y con la que estaremos trabajando cosas muy interesantes a partir de ahora. Y me gustaría presentar el título de este webinar. Este webinar se titula El mercado laboral en la industria automotriz y en esta ocasión vamos a abordar los cargos más buscados, las tendencias en la industria, las operaciones, finanzas, tecnología, comercial. También las tendencias que hay en contratación, algunos tips para profesionales en búsqueda de oportunidades y bueno, contaremos con la participación. Nuestros panelistas serán Alejandro Páez, que es Country Manager, Álvaro Ruiz, que es Head of INT and Digital y Felipe Jaramillo, que es Head of Sales and Marketing. Y bueno, me siento muy orgulloso y muy contento de estar aquí presente con todos ustedes. Espero que esta información sea muy valiosa. Les comento, en la parte de abajo de nuestro webinar está la sección de preguntas y respuestas. Si gustan dejar ahí sus comentarios y preguntas cuando finalice el webinar. Bueno, unos 10 minutos antes de finalizar el webinar. Y antes de empezar, algo que se me pasó, ¿me escuchan bien? ¿Todos me miran bien? Por favor, podrían escribir aquí en la barra de chat que nos escuchan y nos ven perfectamente, nada más para dar inicio. Sí, ok, perfecto. Muy bien, entonces les paso la palabra y muchísimas gracias por asistir a otro webinar más con Clúster Industrial con la participación de Robert Walters. Pues Martín, muchas gracias. Yo creo que es fenomenal poder tener estos espacios con todo el equipo. Creo que es un momento muy importante de la realidad mundial y sobre todo la realidad mexicana. Y desde nuestro punto de vista como Headhunters, que tenemos un termómetro muy fuerte a nivel nacional y a nivel regional y global, la importancia de dar esta información. Entonces, muchas gracias al clúster. Bienvenidos a todos los que están participando. Les recordamos que la información que necesiten de nuestra parte, preguntas, las vamos a estar recibiendo y al final de la sesión estaríamos respondiendo.
Un poco para los que no saben quiénes somos como compañía, Robert Walters es una firma de reclutamiento especializado. Somos líderes a nivel global en el reclutamiento de media y alta gerencia. Tenemos presencia en 32 países, somos más de 3.400 consultores en el mundo, muy fuertes en Asia Pacífico, en Europa y en Américas. Fundados en Londres en el 85, somos una empresa pública y enfocada en el candidato. Realmente nuestro ADN es el candidato. Como les comentaba, a nivel global tenemos presencia en Europa, en Asia, en Américas, en Latinoamérica tenemos en Chile, tenemos en México y tenemos también en Brasil, donde en México realmente contamos con una presencia bien importante a nivel del territorio nacional. Este es un poco como el mapa rápidamente para que lo vean, un poco dónde estamos. En México, como les decía, trabajamos a nivel del territorio nacional. Desde México también estamos apoyando a algunos clientes en Centroamérica y en Colombia. Y puntualmente un poco de nuestro ADN está en todo el tema de la tecnología, ¿vale? En la tecnología y en la innovación de procesos durante todo este tema de reclutamiento de talento humano. Tenemos, digamos que cuatro diferenciaciones importantes y todo el tema de implementación de tecnologías. Tenemos un área de innovación a nivel global que nos permite aportarles a los clientes con respecto a cómo hacer un proceso de selección y sobre todo la especialización, que es lo más importante. De hecho, hoy nos acompaña y cada uno se va a presentar más adelante, pero nos acompaña el head de la división de Sales and Marketing, el head de la división de IT y yo puntualmente estoy mirando todas las posiciones operativas y todo el tema de recursos humanos y finanzas. Un poco para ya entrar en materia puntualmente, vamos a empezar a hablar como de unos temas más generales de la industria. Si quieres, Tere, avanza. Puntualmente, ¿qué hemos visto? Yo creo que esto es parte también de la información que pueden encontrar tanto en el clúster como a nivel de información general pública, y es que la industria ha venido teniendo, digamos que unos golpes, pues sobre todo por tema de manufactura y sobre todo el tema de componentes. Yo creo que no es mentiras decir que todo el tema de microcomponentes y semiconductores han tenido un impacto en la producción desde el año pasado, pero en 2021 México produjo un total de más de casi 3 millones de vehículos. También en 2021 se vendieron casi 1 millón, un poco más de 1 millón de vehículos, que es un 6.8% más que el 2020, que fue cuando empezó todo este tema de la pandemia y que evidentemente al estar en casa, pues la adquisición de vehículos se mermó sustancialmente. Puntualmente, hablábamos con clientes y decían, bueno, la compra de autos nuevos no fue tan alta, pero todo el tema del after sales y todo el tema de repuestos sí tuvo un incremento porque las personas empezaron también como digamos que a revisar sus vehículos y a poderlos, digamos que mejorar. Representación del 20% de la inversión extranjera. Aquí contamos casi que con la mayoría de las plantas de producción, tanto de Tier 1, Tier 2, Tier 3, manufactureras y ensambladoras. Por lo tanto, es un mercado muy potente a nivel global. En enero del 2022 se vendieron en el mercado interno 78.000 vehículos ligeros. Esto representa una variación del 3.8% respecto al mismo mes del 2021. Y bueno, de alguna manera, digamos que hay un optimismo y lo vemos también en el reclutamiento cuando se los vamos a contar más adelante en las posiciones que nos están pidiendo. México sigue siendo uno de los países más atractivos para la inversión. Digamos que se vienen como temas de acuerdos multilaterales, temas de acuerdos también globales. Por lo tanto, digamos que es un foco de producción en el cual muchos de los continentes están teniendo en cuenta acá para mirar. ¿Saben? Entonces yo creo que al final creo que tenemos un potencial muy importante, pero también dependerá muchísimo de temas logísticos, de temas de producción, de temas de componentes, que lo vamos a ver más adelante. Hablándolo del mercado laboral un poco más aterrizado, después del paro de plantas de producción y la reducción de salarios, pudimos evidenciar que sí hubo una reducción de jornadas, pero también las plantas de producción al final siguieron avanzando. ¿Vale? Entonces, al final creo que esto nos permite de alguna manera acompañar a las compañías en ese sentido. Y bueno, yo creo que Felipe tiene mucho más información al respecto de este mercado laboral. Gracias, Alex. Un gusto saludar al auditorio. Gracias a Clúster Industrial por la invitación también. Justamente después del paro que se vivió en plantas, de la reducción de salarios, también muchas de ellas derivadas por los recortes y los cambios laborales que tuvimos a raíz de la pandemia, la reducción de jornadas,
Hoy encontramos ya un momento de mayor balance, un momento también donde los esquemas tanto híbridos como remotos han venido a formar parte pues de la realidad laboral mexicana, y esto ha permitido que pues justamente el esquema y el mercado laboral evolucione, no solamente desde el lado de la empresa, sino también desde el lado del talento, donde el talento puede ya también buscar otro tipo de opciones según su perfil, según también las oportunidades que pueda encontrar en el mercado. En el último año encontramos que hubo una rotación promedio del 8%. Tenemos obviamente a la gente preocupada por mantener sus empleos, pero por otro lado y en contraste tenemos a gente que ya está mucho más interesada en estar involucrada en compañías que los valoren y que realmente les aporte como profesionales un desarrollo personal y un desarrollo profesional. Se ha encontrado un crecimiento también recientemente del 7% en el headcount de la industria. Muchas de las posiciones empiezan también a empezar a trabajar con inteligencia artificial, vienen a involucrarse también ya pues con nuevas tecnologías que se vieron hiperdesarrolladas a raíz de la pandemia, a raíz de la virtualización de todos los servicios que hemos estado experimentando inclusive nosotros como usuarios, pero también así será en el mercado laboral. Y hoy tenemos que hay más de 292 profesionales, pues justamente en esta industria, en donde en términos de género encontramos a 72% hombres y un 28% de mujeres, ¿no? Ahorita conmemorando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues bueno, hay una brecha ahí todavía de género que en la que seguramente todos los sectores tendremos que seguir apoyando para ir disminuyendo y pues bueno, en la que todos podremos siempre aportar nuestro grano de arena, ya sea como empleadores o como talento. También hemos visto un movimiento de los traslados de centros de investigación y desarrollo, o R&D a México. Nosotros directamente como firma hemos ayudado a que las compañías que trabajan con nosotros en otros mercados, como el mercado americano en Estados Unidos, el mercado sudamericano, nos contacten justamente para abrir estos centros de R&D en el país. Y esto significa, pues bueno, lo que ya mencionaba Alejandro hace un momento, que el mercado mexicano sigue siendo un mercado muy interesante para las compañías a nivel internacional. ¿Por qué? Porque hay talento y hay talento bien preparado. Y aquí hay una gráfica bien interesante porque lo que hemos evidenciado y hablando con muchos clientes del Giro, empezamos a ver un poco la dinámica del crecimiento del talento que se ha venido dando en las plantas de producción. Claramente, lo que fue pandemia, existieron cierres de plantas, gente en la casa, evidentemente no había una demanda. Lo que vimos para el año anterior era que Q1, Q2 estaba un poco lento, pero a partir del Q3, Q4 hubo un repunte muy importante al nivel digamos que la adquisición de vehículos, entre otros temas de repuestos y demás. Y lo que vemos en esta gráfica básicamente es el crecimiento del último año con respecto a cada uno de los países en el número de personas o el número de personas en planta directamente. Entonces vemos que en Estados Unidos, México, China, India, Alemania tiene un mayor número de profesionales operando en las plantas de producción y como decía Felipe, y digamos que yo a cargo de todo el tema de operaciones dentro de la compañía, cuando hablamos con los clientes, evidentemente las plantas nunca pararon y nunca, digamos que dejaron de producir cuando ya se reactivaron. Lo que pasó fue que hubo un repunte completamente impresionante y contrataron muchos más candidatos o muchas más personas para trabajar. Y empezamos a ver países que de pronto no tenían tanto alcance, pero que ya están empezando a tener un poco también de relevancia a nivel global, como era Hungría, como es Hungría, Italia y Canadá, donde tenemos ya un pico importante de crecimiento de profesionales en las plantas, de acuerdo a muchos de los informes que hemos tenido a través de nuestro Market Intelligence que tenemos desde UK y también que hemos aterrizado en términos de clientes. Acá, en términos de países con mayor número de profesionales en la industria automotriz, y esto va muy atado también a lo que hablábamos anteriormente, México, si lo vemos aquí en el mapa de calor, por decirlo de alguna manera, está como séptimo país con mayor número de profesionales en la industria automotriz.
seguido después de Estados Unidos, de India, de China, de Brasil, Reino Unido y Alemania. Es importante recalcar que esta información que estamos presentando es información que sacamos a nivel global desde nuestra área de Market Intelligence y de alguna manera se nos permite entender muchísimo más la dinámica. También importante destacar que, pues bueno, los hubs de talento automotriz que podemos encontrar en el país, pues bueno, tenemos como el lugar predominante la Ciudad de México y el área metropolitana como el hub más amplio, pero bueno, también tenemos una competitividad enorme en el estado de Nuevo León, en toda la parte de Saltillo, seguidos de ciudades como Ciudad Juárez, Guadalajara, que también muy de cerca junto con Querétaro y San Luis Potosí, han ido posicionándose justamente para nosotros, inclusive como firmas de atracción de talento especializado. Buscamos en estas zonas directamente como pools de talento para conectar a los profesionales con las oportunidades del sector. También zonas importantes como Guanajuato, en la ciudad de Silao específicamente, Puebla, que siempre ha sido relevante también por tener ahí una de las fábricas más importantes de Volkswagen. Y bueno, tenemos sin excepción también un desarrollo interesante en lo que es León y Aguascalientes, que poco a poco también han ido abarcando también parte de esta inversión que ha logrado el sector, seguidos ya de menor manera por Reynosa, Torreón y Hermosillo, donde, bueno, también tenemos una presencia importante por ser frontera. En ese lado realmente es donde concentramos el pool del talento. Hemos visto que esas entidades en muchos aspectos han facilitado también la llegada de inversión y han tenido varias estrategias justamente para la creación de empleo, de forma que seguramente seguirá favoreciendo esta parte, pero muy de la mano, irá también el desarrollo de escuelas técnicas, ¿vale? Que México se destaca muchísimo por eso. Nosotros lo hemos dicho siempre en Talento, la preparación técnica es el futuro. Definitivamente, ya hoy en día, sobre todo en un sector tan competitivo como el automotriz, vemos que la preparación técnica viene a dar varias satisfacciones e inclusive tenemos técnicos mexicanos que se preparan, terminan de prepararse ya dentro de alguna compañía en Alemania, en Japón, en otras latitudes, y de esta manera complementan muy bien el conocimiento mexicano, que en este aspecto pues no es nada, no es poco, ¿no? Hola a todos, me presento, yo soy el responsable de la división de tecnología digital en Robert Walters México, es un placer poder estar aquí con ustedes. Y bueno, les he agregado a través del chat mi LinkedIn, les agradecería mucho que me pudiesen ir agregando, porque a medida que vayamos avanzando en la presentación, luego entraremos un poco más en lo que sería cada industria, tecnología, operaciones, finanzas, recursos humanos, para poder darles una mejor información. Pero sobre todo, yo quería mencionar que ahora mismo estamos en un movimiento tecnológico muy importante de la industria 4.0, lo que sería Internet of Things, y es lo que vemos representados en esta gráfica, y también de dónde viene el talento para la industria automotriz. Es muy difícil, por ejemplo, sacar a una persona que esté trabajando en uno de los unicornios mexicanos, como puede ser Clara o puede ser Incode o Kavak, para que esa persona vaya a trabajar en el sector automotriz. ¿De dónde viene ese talento? Pues de la industria de manufactura, eléctrica, electrónica, ingeniería, consumo y logística. Poco a poco veremos también y les daremos tips para ser capaces de atraer este talento que está a lo mejor en otros sectores más competitivos o donde hay a lo mejor salarios más altos y mayores beneficios sociales, para llevarlo hacia lo que sería un mundo tan interesante como la industria 4.0. Y aquí puntualmente, un poco para aterrizar en las habilidades buscadas, esto a nivel general, ya después lo vamos a aterrizar en cada una de las divisiones. Vemos que hay un repunte en todo el tema de operaciones y aquí es más las habilidades en este tipo de áreas. En auditoría subió un 32%, en la decisión y en la toma de decisión subió un 23%, y esta toma de decisión no solo se está viendo a nivel de dirección, a nivel de gerencia, sino también a niveles de jefaturas, porque hay un impacto muy importante. El tema del aseguramiento de calidad
calidad es muy importante y de las posiciones que estamos más viendo en este momento que se están rotando en el mercado y lo vamos a ver más adelante, es todo el tema de calidad. Muchas de las competencias que nos están pidiendo los clientes es ese análisis de data y tiene que ver muchísimo también con la implementación de tecnologías que Álvaro también iba comentando y que seguramente va a comentar. Todo el tema digamos que competencias analíticas que tiene que ver también con ese data análisis que vemos. El tema de costos creo que viene siendo uno de los temas más importantes, sobre todo en las áreas de finanzas, y es porque evidentemente el impacto que tiene a nivel global de desabastecimiento, el mayor costo de la logística, lead times y todo lo que vamos viendo puntualmente en esta industria, pues evidentemente también impacta en un momento en el P&L. Por eso es de las cosas más importantes. Ya no dejamos de lado un poco más de certificaciones como ISO 9000, ISO 14000, temas de medioambientales, todo este tipo de cosas. Planeación de producciones, algo que siempre nos han pedido y ha crecido en un 16% a nivel global como una de las competencias más importantes y se convierte como una función también. Temas de automatización, el conocimiento de las automatizaciones también ha sido relevante y tiene que ver con todo el tema de 4.0 que hablaba Álvaro, y de ahí para abajo ya temas más de implementación de datos, de bases de datos, temas de contabilidad, temas más enfocados como a sistemas de información, que creo que es bien importante. Pero si lo vemos, las operaciones son lo que más se está viendo puntualmente como una de las competencias, y cuando hablamos de operaciones es cómo llevar una operación en cada uno de esos puntos de la cadena de valor. Y una parte importante también es cómo ha ido evolucionando el empleo en estos tiempos. El tema del cambio de empleo, ¿no? Puede parecer también, como lo mencionábamos hace un momento, un contraste a lo que muchas personas, mucha gente al principio de la pandemia justamente buscó afianzarse a un tema de empleo. Hoy en día estamos hablando de que un 64% de los empleados esperan realizar un cambio. Estos motivos son varios, pero en encuestas que hemos realizado hemos visto que muchos han sido porque, una, han tenido reducciones, dos, porque ya llegaron a un nivel del efecto burnout, que es un síndrome laboral que se ha hablado mucho en estos tiempos de pandemia. Tercero, hemos también visto personas que han adquirido nuevas capacidades, nuevos skills a través de cursos, de diplomados que estuvieron tomando mediante estas nuevas plataformas de e-learning, y con esas certificaciones pudieron justamente empezar a desarrollar temas, como mencionaba Alejandro, más de data analytics o algún tipo pues, de desarrollo profesional más acorde con sus pasiones, y esto ha permitido que el 64% del talento se encuentre óptimo para realizar un cambio. Entonces, seguramente va a haber un aspecto de movilidad importante. Sin embargo, pues las empresas no van a ceder a su talento tan sencillo, y estamos hablando de que existe un 60% de empleados que no aceptaría una contraoferta, porque las contraofertas también han sido fuertes por parte de las compañías, buscando obviamente retener al talento que han tenido, al talento confiable. Y de esta manera es importante que el colaborador en este momento considere, cuando inicie un proceso de selección, bien cuáles son aquellas situaciones que lo afianzan a su compañía y cuáles son aquellas situaciones que lo motivan a un cambio profesional. Definitivamente nosotros siempre como firma de talento especializado damos consultoría al talento en este aspecto, tratar de entender sus motivaciones profesionales y guiarlo como un aliado del profesional en esta trayectoria, ¿no? Saber si el siguiente paso que estaría dando para su carrera sería un paso que mejoraría, un paso óptimo, o sería un posible retroceso. Asimismo, a futuro, el 76% se siente optimista sobre las oportunidades laborales, pese a la incertidumbre del 2020 por la pandemia. Y esto es derivado a que, bueno, vemos un entorno laboral cada vez más justo, cada vez más equitativo. Vemos también un entorno laboral donde nuevas habilidades van a ser demandadas por la tecnología que va a ir integrando estos entornos laborales, no solamente la automotriz, sino también los aspectos comerciales. Ya hablaba hace un momento Álvaro de un unicornio mexicano que es Kavak,
que justamente está muy ligado a la industria, ¿no? Con la venta de seminuevos, y que al final es una compañía que ha logrado descubrir una necesidad que en el mercado mexicano estaba muy trastocada por el tema de fraudes y por otras situaciones, y que ha venido de cierta manera a aportar un poquito más de estabilidad a este mercado de seminuevos. Creo que en ese aspecto hemos visto que las nuevas tecnologías impactan a nuestra vida diaria, y por ahí seguramente hemos escuchado aspectos del metaverso, que creemos, a lo mejor escuchamos que este aspecto del metaverso va ligado a redes sociales únicamente, pero no, realmente esto también, estos aspectos van a empezar a jugar dentro del aspecto comercial de las organizaciones. Las compañías empiezan a tener ya presencia en estos ámbitos que ahorita están en una etapa de prueba, y bueno, tenemos que prepararnos también para hacer negocios en ambientes. El 60% de las organizaciones está considerando dar aumentos salariales. Obviamente, esto en base a las reducciones que hubo, como también a aspectos de crecimiento y retención. Y bueno, también tenemos un aspecto importante, seguramente lo han oído en las noticias, en inflación. Entonces, es importante también estabilizar ahí al colaborador para que no pierda de manera agresiva el poder adquisitivo. Tenemos salarios con un 45% de los empleados que espera recibir un aumento salarial en los próximos meses, y esto básicamente es necesario justamente para aquellos que no han tenido un crecimiento y que han tenido pues, objetivos o logros en los últimos años. Es importante que se les pueda considerar y otorgar, y 53% de las organizaciones buscan contratar una fuerza laboral remota. ¿Por qué sucede esto? Porque la gente lo exige, porque la gente ya probó lo que es trabajar en un ambiente remoto, y esto definitivamente viene a revolucionar el ambiente laboral, y aquello que iba a tomar muchísimos años en ser legislado en nuestro país o en otras sociedades latinoamericanas, se hizo en meses. Y bueno, adicional a esto, estamos hablando de que un 40% de las organizaciones considera que sus equipos no cuentan con las habilidades necesarias para el nuevo mundo del trabajo. ¿A qué nos podemos referir con esto? Pues bueno, en esto estamos justamente relacionándonos a que las personas cada vez tienen que tener más apoyo o un mejor ingreso a la educación online o presencial por medio de la empresa. Se viene más que volver una prestación, se viene a volver casi una obligación. Tenemos que hacer un esfuerzo como compañías justamente para que nuestro talento pueda elegir en qué plataformas pueda prepararse, y también sepa qué necesidades tenemos nosotros del talento que contratamos. Eso es importante para que se pueda desarrollar. Si el talento no lo encontramos en el mercado, se le debe de desarrollar. 53% de las empresas ha considerado también contratar una fuerza laboral totalmente remota. Hay varias posiciones administrativas, financieras, de marketing, que no necesitan estar físicamente en un lugar, que pueden hacer su trabajo perfectamente remoto, y esto obviamente también va a hacer que cambien las formas de management, controlar equipos en ambientes remotos, áreas de recursos humanos que tengan que gestionar al talento a distancia. Esto viene a ser un reto nuevo para las organizaciones, pero afortunadamente ha existido muchísima investigación al respecto, que hoy en día ya puede estar disponible al alcance de cada uno de nosotros, y nos va a permitir justamente hacer una buena interrelación del talento a distancia con el talento presencial. 80% de las empresas asimismo están ofreciendo programas de reskilling. Y bueno, esto es básicamente también va muy relacionado a este autodescubrimiento que ha tenido el talento. Las personas han sabido identificar en ellos otro tipo de aptitudes, y que han necesitado tener pues vamos a decir, cambio de rumbo profesional, y también las empresas han tenido que poder apostar a ello, no solamente por apoyar al talento propio, sino también porque hay necesidades, hay skills que todavía no están bien desarrollados dentro del talento, y esto es necesario para que ellos puedan tomar nuevas responsabilidades dentro de la empresa que no se pueden encontrar. Ahí recordamos que las preguntas que puedan tener en este momento las puedan hacer en el chat, que puntualmente las vamos a estar respondiendo cada una de ellas.
Perfecto. En términos de datos generales, también entrando en el tema de empleados, lo que más valoran los empleados es un trabajo retador. Digamos que se empieza a ver algo muchísimo, el término de el liderazgo abierto y efectivo es una de las competencias que tienen los líderes en este momento en la industria. Entre las principales razones para una búsqueda de un nuevo cargo está el 29% seguir avanzando en su carrera profesional, que viene muy atado también de lo que decía Felipe antes del reskilling, pero entra una palabra muy importante, un concepto muy importante que es el upskilling. ¿Vale? Que básicamente es cómo nosotros llevamos esas competencias al siguiente nivel y que nos va a ayudar en la productividad y obviamente para que los colaboradores estén mucho más contentos dentro de la compañía en inversión de capacitación. Estamos hablando que el 27% de la encuesta nos decía que espera un aumento de salario, o sea, ¿por qué buscarían un nuevo cargo? Es el aumento de salario y lo hemos visto impactado en los últimos meses puntualmente por la demanda que ha habido en el mercado y 10% considera que es un momento para empezar algo nuevo. Realmente hay un estudio a nivel mexicano donde el 69% de las personas que se encuestaron en algún momento querían o tenían la intención de llegar a trabajar en la industria automotriz. Entonces, de alguna manera eso impacta también en que se considera algo nuevo. De las personas que no buscan un cambio de empleo, que es el otro porcentaje de la muestra que tuvimos en esta encuesta para el año 2021 y 2022, el 25% es porque llevan menos de 2 años y están viendo un tema de estabilidad. Y como lo decía Felipe puntualmente, en temas de pandemia, mucha gente quería cuidar su puesto de trabajo porque era retador cambiarse de industria donde de pronto no se conocía una nueva cultura o tenía ese temor, pero eso ha cambiado en el último Q puntualmente. 16% su organización le ofrece ventajas sobre el mercado, entonces aquí ya no solo vemos un tema de paquetes salariales de un salario básico atractivo, sino también de temas no digamos que salariales como temas de, no sé, gimnasios, días extras, una cantidad de cosas que de alguna manera permiten atraer a nuevos candidatos y reforzar a los candidatos que tenemos actualmente o a las personas que tenemos trabajando actualmente. Otra de las razones es que no se cambiaría porque su organización ofrece ventajas sobre el mercado, lo que decía 16%. El 13% está feliz en su cargo actual y aquí empezamos a hablar un tema de felicidad y estar muy adecuado a la cultura de ADN y pues a su cargo puntualmente. Y el 10% no quiere un cambio lateral o retroceder. Entonces, al final, sí, se abren muchas vacantes, pero seguramente esto viene muy atado, digamos que a la expectativa de crecimiento, que era ese 29% que veíamos arriba, y es seguir avanzando en una carrera profesional. Por mi parte, también es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros empezamos a hacer una planificación de talento, cómo vamos a organizar nuestros equipos o qué nuevas estructuras vamos a gestionar, tenemos que tener muy en cuenta que si ya tenemos una fábrica en operaciones y queremos ampliar plantilla, necesitamos no simplemente hacer una labor de retención de los perfiles que ya tenemos, sino contratar. Contratar pero en exceso. Intentar contratar gente por en el caso de que nos rote, no nos disminuya mucho la producción, porque esto es bastante importante. A nivel de especializaciones en metalmecánica, plástico, manufactura, ensamble, electrónica, corte de seguridad, son posiciones claves dentro de las organizaciones, por lo cual siempre tenemos que tener un denominado backup. ¿Qué ocurre si se me va alguien de esta especialización? Las certificaciones son necesarias, tanto a nivel legislativo sobre todo, pero también tener en cuenta que aquellas personas que tenemos dentro de la organización que tienen esta certificación van a ser unas personas que van a estar muy demandadas en el mercado y que otras industrias y otras empresas van a ir a por ellas. Entonces tenemos que cuidarlas y tenemos que tener en cuenta que va a haber habilidades a futuro que seguirán siendo vigentes en la industria. Por ejemplo, ahora mismo todo lo que sería el tema de la ciberseguridad dentro de la industria de automoción es fundamental. Bueno, y vamos a platicar ya unos aspectos un poco más puntuales en posiciones de Sales and Marketing y ampliando, obviamente en esto en relación a la industria, hemos identificado en los últimos meses que los cargos más buscados que han sido por parte de la industria han sido los gerentes de ventas. Obviamente la columna vertebral, como decimos, de toda organización, hemos tenido una alta demanda de las gerencias de ventas y esto nos ha obligado también justamente a voltear ya lo mencionaba Álvaro, a voltear a ver talento de otras industrias, ¿no? Que pueda tener ahí una afinidad
acorde y que pueda también estar apasionada por estos nuevos retos profesionales. Asimismo, los gerentes de sucursal, que bueno, no ha sido también algo fácil, ¿no? Y el punto de venta ha sufrido muchísimo, porque ha tenido que evolucionar no solamente en la parte física, sino también en la parte virtual. Y de esta forma, este tipo de posiciones pues, han tenido que hacer estrategias omnicanal mucho más agresivas. Y de aquí vemos también que parte de la siguiente posición, que es un respaldo de toda esta estrategia que viene detrás, que es el marketing digital. Las empresas hoy en día que no tienen una presencia en Internet, pues básicamente pues no existe y es complicado realmente dar a conocer un proyecto, una nueva, pues sí, vamos a decir una nueva línea, un nuevo lanzamiento. Si esto no viene bien respaldado por la parte online, básicamente la gente se ha volvido, o sea, se ha volcado al tema digital, ¿no? Se ha volcado completamente al tema digital y esta experiencia digital, cuando el usuario la vive, quiere vivirla también con la misma calidad en el punto de venta. Por eso estas dos interacciones están muy relacionadas y por eso estas áreas, tanto la online como la offline, tienen que empezar a trabajar de manera conjunta para lograr los mismos objetivos, tanto en venta como en posicionamientos de marca. La experiencia postventa, pues bueno, es totalmente necesaria desde siempre. Uno no nada más termina su relación con las marcas o con las empresas cuando compra, sino con lo que viene después. Si el producto es buena calidad, si hay un seguimiento óptimo por parte del vendedor, si realmente en este aspecto se le considera una comunidad al comprador, de esta manera la persona empieza a seguir a la compañía en redes, empieza a seguirlo en sus innovaciones y se vuelve realmente pues una comunidad sólida que también garantiza de cierta manera para las marcas un posicionamiento cada vez más amplio que va a venir a competir directamente en el market share. Las prioridades del área, ya lo mencionábamos hace un momento, son las estrategias omnicanal que conecten canales digitales y puntos de venta. Tenemos que garantizar todo el retail, todos los puntos de venta que vivimos están buscando esta estrategia hoy en día. De hecho, hay comunidades muy fuertes de marketeros digitales que se están creando en el mercado mexicano. Y lo que mencionábamos también hace un momento con los departamentos de R&D, las empresas están migrando sus áreas digitales a México. Aquí encuentran talento desarrollado, talento capacitado para justamente poder detonar estas estrategias omnicanal que estabilicen las diferencias entre los canales digitales y los puntos de venta. Digamos que el e-commerce o los marketplaces ya no se cuecen aparte del punto de venta y eso es algo que todas las compañías han comprendido a raíz de esta pandemia. La comunicación de propuesta de valor única, donde justamente las compañías unifican esta propuesta de valor, donde puedes encontrar lo mismo en Ciudad de México que en Aguascalientes, y eso es justamente algo que se tiene que homologar por parte de las compañías y que están luchando para hacerlo. Los vendedores digitales, hoy en día hemos vivido un fenómeno curioso, que es el sales-getting, donde las posiciones que hemos contratado para e-commerce tienen métricas de ventas, lo cual no se veía antes, tienen objetivos de ventas y son parte justamente del forecast de las compañías. Entonces es importante que empiecen estos nativos digitales que antes gestionaban únicamente temas de desarrollo online, páginas web, empiecen a adquirir pues capacitación ardua en la parte comercial, ¿no? Manejos de CRMs. Hoy tenemos una gran variedad de SaaS, como hemos visto, compañías que han nacido como software as a service, que ofrecen estos CRMs, y también las empresas se aventuran a desarrollar los propios. Y finalmente el tema de servicio al cliente, ¿no? La calidad siempre va a gobernar en los productos y servicios, y este lado justamente el servicio al cliente, pues la experiencia que vive el cliente va a seguir siendo siempre lo más importante. Cómo se siente el cliente con la marca, eso va a ser la parte más sobresaliente de cualquier compañía. El tema de diversidad de talento, pues aquí nos encontramos con un 40% de mujeres y un 60% de hombres, más equilibrado que lo que hemos visto en lo que respecta a Sales and Marketing. Sin embargo, pues bueno, todavía vemos ahí un gap que hay que abatir, alcanzar la equidad y bueno, eso es algo que como sociedad sabemos que tenemos que alcanzar para tener un mercado laboral más competitivo.
Pues por mi lado ahora tocaría lo que sería el sector de IT. Si puedes pasar diapositiva, please. Siguiente diapositiva, por favor. Al final, lo que nosotros estamos muy enfocados ahora mismo en Robert Walters es en la búsqueda de perfiles que favorecen lo que sería la industria 4.0, el Internet of Things, etcétera, y entender bien qué es lo que requieren estos perfiles y en qué son diferentes a lo mejor de las personas que están más involucradas en lo que sería la industria de IT más tradicional o más startupera, ¿no? Aquí estamos buscando muchos perfiles de sistemas, directores de IT pero más en la parte de infraestructuras, robótica, muy importante el tema de ciberseguridad. He visto que me ha agregado ya Alejandro Vargas, que es ingeniero de hardware en lo que sería R&D. Estos son los tipos de perfiles que estamos buscando para esta industria. Y la complejidad que tienen es que no simplemente estamos hablando de perfiles tecnológicos, sino que tenemos que meterlos dentro de empresas operativas y de operaciones y tienen que entender cómo funcionan los datos y que al final un mal análisis de datos puede hacer que la compañía pierda muchísimo dinero. También, ¿qué tipo de perfiles están muy demandados aquí? Project managers, pero project managers enfocados en la parte de tecnología y muchos perfiles de data analytics, ¿vale? Porque al final lo que estamos buscando es un tema de automatización, medición de datos en tiempo real para crear un ecosistema holístico entre todas las plantas de todo el mundo, ¿no? Prioridades del área, automatización de procesos, investigación y desarrollo, innovación, seguridad, conectividad, manejo autónomo, visión máquina, inteligencia artificial, Internet of Things. Para nosotros también es muy importante como firma de reclutamiento intentar incorporar o intentar que en el sector haya una paridad de género y como podéis ver aquí, pues en este sector en tecnología, aunque es en general, no solamente en el sector de automoción, pues está claramente predominado por hombres, entonces os aconsejo intentar meter mujeres en vuestras organizaciones, en los departamentos de tecnología, porque realmente es un mundo muy interesante lo que sería todo lo que está relacionado con la industria 4.0. Gracias, Álvaro. Y bueno, ya entramos en una parte bien crítica, que es toda la parte de operaciones, más que producción, lo estamos viendo desde el punto de vista de operaciones, donde hemos venido, digamos que encontrando muchísimo tema de cargos más buscados y es gerentes de calidad, gerentes de manufactura, lo que decían ahorita, R&D es una de las vacantes o de las posiciones que más se está moviendo en el mercado por la especialización que tiene esto. Hay una de las vacantes muy fuertes y que no hay mucha oferta, digamos que en el mercado mexicano, y son los tool room managers. Ya entra todo el tema de controles de calidad, todo el tema de producción, gerente de distribuciones, logística y demás. Al final es muy importante entender que estas posiciones son las más demandadas porque al fin y al cabo tenemos muchísimas plantas productivas dentro de México. ¿Vale? Y lo vemos desde el punto de vista siempre de Tier 3, Tier 2, Tier 1 y todo el tema de las ensambladoras. Y un poco aunando a todo lo que decían mis compañeros, pues es que todo es una cadena al final, todo es una cadena de valor que una va aportando a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Por lo tanto, es como dicen ahí, o sea, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Entonces, por eso siempre intentamos hacer con los clientes o con los que tenemos actualmente y es cómo sobrellevar ese tema de pérdidas de candidatos y también cómo repotencializar esas posiciones que son críticas. Y ahí empezamos a hablar temas de temas de retención, temas culturales, temas de ADN que hay que reforzar. Como decía Álvaro y como decía Felipe, la industria pues es muy de hombres, entonces puntualmente temas de operaciones y producción vemos que el 77% es hombres y 23% mujeres, pero eso con el tiempo ha venido cambiando muchísimo. Cada vez más se está valorando la inclusión y sobre todo el tema en analítica, porque las mujeres son muy bien en ese enfoque analítico, en la orientación al detalle, sin decir que los hombres no lo sean así, pero son muy valoradas en ese sentido. Prioridades de las áreas, enfoque a la calidad, evidentemente, automatización de procesos. Ahí lo vemos dependiendo de la industria, cómo se vaya viendo, pero puntualmente la automatización de los procesos, implementación de sistemas de información, nuevas formas de hacer las cosas y traer mejores prácticas de otras latitudes. Eso ha hecho también que la industria se haya repotencializado y sobre todo algo muy importante, temas de innovación. Muchas compañías o mucha industria muchas veces empiezan a verse rezagadas porque no hacen inversiones en temas de sistemas de información, en temas de implementación de nuevos equipos o
este tipo de cosas que estamos viendo. Y sobre todo el tema de la mejora continua. Es muy importante de alguna manera tener áreas, y lo vemos con los clientes, tienen áreas puntuales para entender esa mejora continua y cómo poder superar las cosas que están pasando actualmente. ¿Y eso a través de qué? De procesos, a través del reclutamiento de personas, a través de, se están creando hasta posiciones nuevas. Y eso es muy importante. En la nueva era o pospandemia se redujeron algunas posiciones, pero se crearon otras. Y ahí es donde está mucho el alcance que están teniendo las compañías en buscar de pronto en otras industrias relativamente similares candidatos. Hablando ya desde el punto de vista de finanzas, y es una de las áreas que más nos han pedido puntualmente desde el Q2 del año pasado. Y estamos hablando que todo el tema de controles de planta, estamos hablando que todo el tema de los financieros, pero más como en FP&A, en Merge and Acquisitions, porque de alguna manera se han visto una implementación, una creación de nuevas plantas de producción y una ampliación de esas plantas de producción. O yo voy a traer una nueva línea de producción, o yo voy a robotizar o automatizar mi planta. Y eso tiene que ver también con el control del gasto y sobre todo también cómo yo controlo mis plantas desde el punto de vista financiero. Aquí bien es importante también entender que aquí sí hay un poco más de alcance en términos de la relación entre hombres y mujeres, y de alguna manera nos permite también entender que lo que nos están pidiendo acá muchísimo es tema de riesgos, temas de inversiones, recuperación, el impacto en macroeconómico, entender eso también en la realidad y la planeación y proyección. Como les comentaba, el 55% de estas áreas están compuestas por hombres y 45% por mujeres. Entonces ya hay un balance mucho más estratégico en estas áreas puntualmente. Y desde el punto de vista de recursos humanos, que es un área que ha venido tomando una relevancia muy importante y lo hablamos con la industria, y hay que tener claro la diferenciación entre un área de recursos humanos estratégica, un área de recursos humanos táctica y un área de recursos humanos operativa, ¿vale? Muchas de las industrias se están volcando y están contratando para pasar de esa parte más táctica, que es la operatividad de pronto del día a día, nóminas, a una parte mucho más estratégica. ¿Por qué razón? Porque el mercado, como está en un boom en este momento, con candidatos que están activos, ¿vale? Se empiezan a implementar estrategias y planes de retención, planes de onboarding, planes de compensaciones, desarrollo y capacitación, y eso está enfocado no solo en la área de recursos humanos, obviamente tienen que tener sponsors como el director general, el financiero, operaciones, pero generalmente salen de estas áreas. Aquí, evidentemente, y es muy generalizado en todas las industrias, la diversidad del talento es mucho más orientada a mujeres en estos roles, con un 69% y 31% que lo tienen los hombres. Al final, son áreas tan estratégicas que permite de alguna manera poder implementar estos planes. Hay algo que también se está nombrando muchísimo en el mercado y es el storytelling, pero hay una gran diferencia y yo creo que muy aunado a lo que decía Felipe es cuando tenemos compañías armadoras que están frente a los clientes finales o cuando estamos con alguno de estos compañías Tier 1, Tier 2, Tier 3 que de pronto no tienen esa visibilidad en el mercado porque tienen un cliente cautivo que son estas armadoras o cada uno de los siguientes en el eslabón de producción. Entonces, al final hay que entender también cuál es la dinámica de la compañía, cuál es la cultura de la compañía, pero muchas veces, como yo estoy trabajando puntualmente para multinacionales o para armadoras, ellos tienen un ADN y tienen una cultura que muchas veces se va pasando a ese siguiente eslabón. ¿Vale? En términos de producción, en términos de calidad, en términos de las personas. ¿Por qué razón? Porque se quiere llevar a un nivel mucho más alto en términos de calidad de contratación. Muy importante lo que se está haciendo en esta área es mitigación de contraofertas, como lo decían anteriormente, es muy fuerte el tema de las contraofertas que se están haciendo en este momento. Retención de talento, pero no retención de talento desde el punto de vista solo de salarios, sino que hay que anticiparse un poco a eso y eso lo están haciendo las áreas de talento humano. Balance de planta y headquarters en flexibilidad, pero hay una realidad también, es que cuando tenemos una planta de producción, es una de las industrias que se ha visto más orientada a trabajar en el piso, evidentemente por obvias razones, pero al fin y al cabo también cómo cuidamos a las personas en planta. Entonces ya se ha empezado a implementar temas de seguridad en el trabajo, temas de implementación de pruebas COVID, temas de aislamiento preventivo. Este tipo de acciones vienen muchísimo de las áreas, tanto de operaciones, pero también desde talento humano. Y obviamente temas de estrategias de diversidad.
temas de inclusión, temas de hecho, hay muchas auditorías que hacen las grandes armadoras o las compañías que también impactan a los siguientes eslabones de la cadena de producción. Y eso vienen tratándolo muchísimo las personas de talento humano. Y bueno, yo creo que por último, los invitamos, este Salary Survey es una propuesta que hacemos como Robert Walters a nivel global, ¿vale? Estamos en unas etapas primeras en México donde vamos a aterrizar muchísimo más la información. Esto es un Salary Survey que pueden ver ustedes en línea. Les invitamos que se puedan agregar a la página web de nosotros. Se encuentra en www.robertwalters.mx. Ahí van a buscar y ahí van a ver un link que los va a llevar directamente al Salary Survey. Más adelante se los vamos a compartir también. Pero aquí pueden ver tanto a nivel de compañía, recursos humanos que quiera ver los salarios, pero también como yo, potencial candidato en el mercado, cómo estoy pagado. Lo interesante de esto es que pueden ver la dinámica y pueden hacer una comparación tanto a nivel México como en los 32 países donde tenemos presencia. Obviamente van a haber algunas posiciones que son muy locales, por lo tanto no se van a encontrar en un país seguramente, pero sí pueden hacer una transmisión de información bien importante. Aquí les dejamos el link para que lo puedan ver, es bastante interesante, como les digo, es muy dinámico y bueno, yo creo que entramos en la etapa en pro del tiempo de las preguntas, que yo creo que Teresa, que nuestra marketing manager, es la que nos va a ir como diciendo cuáles son las preguntas y nosotros las vamos a ir contestando. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias a todos por sus comentarios y también por sus preguntas. Acá David Rivera nos pregunta, ¿qué estamos haciendo para promover nosotros la educación financiera en finanzas personales, principalmente para el capital humano? Ya que David considera que si las personas pueden aprovechar lo que ganan, la búsqueda por un empleo que sea enfocado a ganar más dinero podrían tener mayor énfasis en empresas donde su tranquilidad es primero. Entonces ahí, ¿quién nos quiere contar esta parte de educación? Perfecto. Pues si me permiten aportar un poco a esta parte, yo he vivido junto con el talento, con mis candidatos, situaciones muy peculiares, sobre todo con aquel talento comercial, directivo. Hemos tenido oportunidad de invitarlos a participar en proyectos de selección, donde cuando los contacto ellos ya tienen un proyecto propio, muy bien establecido, un proyecto que les está inclusive dando un ingreso sólido, ¿no? Y bien mencionan ahorita en esta pregunta que me parece muy interesante, el tema de las finanzas personales, que debería ser algo necesario para todo profesionista, creo yo. Cuando yo platico con ellos y me comentan, sabes que estoy muy bien afianzado en mi proyecto, estoy teniendo un momento interesante en mi empresa, cuando yo los invito a pensar y en diversificar ese ingreso, no solamente en pensar en lo que ya han construido, sino lo que pueden seguir construyendo, porque normalmente los invito a ese tipo de proyectos que son proyectos Greenfield, que están llegando a México, empresas que están aperturando su operación en el país. Esto precisamente les ha abierto puertas y hoy en día estos talentos, estos candidatos en su momento, pues, bueno, vamos a decirlo, duplicaron de alguna forma o magnificaron sus ingresos pensando justamente de una manera más estratégica respecto a este aspecto. Alejandro. Aquí tenía por ahí el mío. No, yo creo que es importante también eso y es que el tema de la cultura y el tema de cómo también desde los candidatos podemos apoyarlos en entender ese tipo de transiciones y el tema de salarios, ese tipo de cosas nos importa muchísimo también. Y también hacemos un tema de capacitación frente a los clientes cuando también están contratando. Yo creo que eso es de un lado, tanto de un lado como candidato como del lado del cliente, de cómo apoyamos en que lleguen a un punto medio en temas salariales, temas de expectativas, pero sobre todo hay algo muy importante que decimos siempre en el proceso de selección, es la motivación. ¿Qué te motiva realmente a ti? Si es una motivación de dinero, si es una motivación de cambios, si es una motivación, y eso va a influir muchísimo también en cómo vas a tomar una decisión en tu siguiente proceso de selección o en tu siguiente paso profesional. Yo creo que también, chicos, si me permitís añadir, es
en la industria automotriz sí que me he dado cuenta de que las compañías ofrecen una gran cantidad de beneficios sociales a sus trabajadores, que si fondo de ahorro, seguro de gastos médicos mayores, pero no solamente para ellos, sino también para ellos y sus familias y sus hijos. Mucha formación, formación pagada, certificaciones, que eso también vale dinero si tú las sacaras por tu cuenta. Entonces, antes de empezar a pensar cuánto necesitas para un cambio, empieza a pensar cuánto estás ganando ahora y cuánto vale lo que estás ganando, porque sí que hay mucho candidato que no sabe ni siquiera en qué salario se encuentra. Piensa que su salario es lo único, su salario solamente es la nómina que recibe y hay mucho más. Muchas gracias. Otra pregunta nos dicen, ¿cuáles son los aspectos más destacados de la metodología de Robert Walters que se diferencian de otras empresas de selección de personal? Y también, ¿qué tanto puede cambiar la planeación y selección en una fase de arranque y en otra de operaciones regulares? Perfecto. Si me permiten, contestando a la primera pregunta, pues bueno, creo que en la metodología, el ADN de Robert Walters, lo que más se destaca es el Candidate Experience. Nosotros tenemos una relación, todos nuestros consultores tenemos una relación muy cercana con el talento, muy cercana con justamente nuestros candidatos. Y de esta manera es un aspecto de retroalimentación constante, donde guiamos al candidato a través del proceso de cada uno de nuestros clientes. De esta forma, la experiencia del candidato es un KPI importante para nosotros como organización. Eso por un lado. Por otro lado, otro de los aspectos importantes de Robert Walters es la especialización. Por ejemplo, Alejandro como ingeniero en la parte de operaciones, yo como mercadólogo en la parte de marketing y ventas, Álvaro con su experiencia en todo lo que es tecnología. Eso realmente lo que nosotros buscamos en nuestros consultores cuando cuando formamos filas en nuestros equipos. Realmente buscamos gente que se pueda preparar en cada una de las industrias que gestionamos y eso atraiga un verdadero, pues vamos a decir, un plus verdadero al proceso de nuestros clientes, de forma que podamos platicar con el talento en el mismo idioma y podamos entender el perfil oculto que busca nuestro cliente o el hiring manager. De esa manera podemos relacionar muy bien las oportunidades con el talento que hemos tenido oportunidad de conocer. Y finalmente, quisiera mencionar también, es una parte creo yo importante, buscamos siempre el fit cultural de nuestro talento con la organización. ¿A qué me refiero? Obviamente, tratamos siempre de entender bien las motivaciones de nuestros candidatos y si identificamos que esas motivaciones no están alineadas con lo que la empresa le puede ofrecer a su personal, definitivamente lo hacemos evidente y no empujamos a ese talento a sumarse a filas de organizaciones donde sabemos que no van a ser plenos como profesionistas. Perfecto. Muchas gracias. Acá Pedro nos pregunta que están haciendo una investigación en ciencias sociales sobre condiciones laborales, sobre la parte de calificaciones, habilidades, relaciones con operarios, máquinas, y quieren saber qué tantas oportunidades hay en este sector para este tipo de temas. Las tres a Pedro, pues mira, es una pregunta bien interesante porque yo creo que se ha venido transformando muchísimo la industria y se ha venido incluyendo muchas de las carreras que seguramente antes no eran tan comunes tener, ¿vale? De hecho, lo que les decía, más o menos como el 69% de las personas quieren entrar a trabajar en la industria automotriz, pues una industria de pronto muy estable. Digamos que la pandemia hizo sus estragos, pero antes era una compañía muy un giro muy estable, pero sí se ha venido viendo una inclusión muchísimo más en este tipo de carreras. Ahora, lo que se ve también a futuro es que van a venir muchas automatizaciones, se van a, digamos que, no tener en cuenta algunos puestos de trabajo porque se van a robotizar y ahí se tiene que tener mucha labor social de transformación en la cultura y sobre todo en cómo implementar ese tipo de proyectos. Entonces, sí creemos que hay una cultura de poder incluir este tipo de ciencias exactas, porque realmente es una ciencia social, pero es una ciencia exacta, por decirlo de alguna manera, desde ese punto de vista más social. Y en términos generales, sí estamos viendo que se están abriendo las puertas. Claramente hay que entender muchísimo nuestro perfil, cuáles son nuestras competencias y empezar a buscar esa puerta que nos abran en la industria. Y por mi parte, ha habido preguntas también de qué pasa, qué está pasando con la industria 4.0. Al final es un tema tan amplio que nos daría para un webinar completo.
que por nuestra parte no tenemos ningún tema de volver a hablar con Cluster Industrial y hacer un webinar exactamente focalizado en lo que sería Industria 4.0 e Internet of Things, ¿vale? Y nada, no sé, Tere, si tienes más preguntas. Sí, por honor al tiempo, si quieren esta última. Igual aquí Álvaro, Felipe y Alejandro les han dejado sus perfiles por si tienen alguna consulta en especial. Igual nos pueden escribir a mexico@robertwalters.com. Y esta última dice, ¿qué podrían recomendarle a alguien que no tiene experiencia laboral y que está por egresar de la carrera de sistemas automotrices? ¿Qué tipo de habilidades se buscan? Si recomiendan a lo mejor estudiar un tercer idioma, también estudiar cursos, certificaciones. Cuéntenos ahí desde su experiencia. Pues yo por mi lado, en tema de sistemas, al final lo más importante es buscar una empresa donde ya, si tú estás en una universidad y obviamente el curso anterior ya ha salido y está en el mercado laboral, ¿dónde se ha metido esta gente y cuáles son las personas que más rápido han progresado? Yo siempre recomiendo entrar en empresas donde haya buena formación. Es lo más importante. No te dejes llevar por el nombre o por lo que esa empresa facture. No, lo que importa es cómo estás focalizado en temas de tecnología, cómo está tu empresa focalizada o hacia dónde está orientada en Industria 4.0, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a aprender y entrar. Al final, cuando uno tiene y se desarrollan habilidades concretas y que demanda el mercado, poco a poco tu carrera profesional va a ir subiendo tanto en nivel salarial como en empresa, etcétera. Lo importante, sobre todo al principio, es el aprendizaje. Sí, yo creo que aportando con lo que dice Álvaro, que es muy importante, y uno la empieza a dividir en las diferentes áreas, en producción, en manufactura, hay que entender muy bien también cuál es nuestro perfil, como insisto siempre, hacia dónde queremos ir, pero sobre todo el tema de siempre capacitarse, y lo vemos muchísimo en la industria automotriz, y son las certificaciones. De hecho, son muy valoradas las certificaciones puntualmente en varias áreas, ¿saben? Entonces creo que sí es importante, y claramente nosotros tenemos plantas de producción acá de diferentes países, muchas alemanas, otras norteamericanas, entonces creo que el inglés es un básico para la industria, pero un segundo idioma también podría ser relevante en términos generales para una industria como la automotriz, pero el inglés creo que sería el que se usa realmente para la industria. Y yo quiero abonar también ahí un poco también lo que dicen mucho los emprendedores, ¿no? Iniciemos, o sea, eso es lo más importante. Busquemos un lugar donde nos permitan iniciar, donde nos permitan tener, no importa si es empezar desde abajo, pero que sea un trabajo y que sea un trabajo remunerado, eso es importante, ¿no? También porque, digo, no es común en la industria que no suceda, pero luego también se ve que hay posiciones de internships donde no se les quiere pagar a los recién egresados, ¿no? Y bueno, aunque esto sea poco en un inicio, busquemos empresas que sí lo hagan, ¿no? Porque son empresas que eventualmente nos van a dar proyección, son empresas que nos van a permitir desarrollarnos de manera más rápida y al iniciar, como decía Alejandro, a lo mejor, pues primero sí es hacer un ejercicio mental hacia dónde queremos ir, hacia dónde nos guían nuestros talentos, nuestras pasiones, pero muchas veces también al iniciar y al vivirlo en nuestro día a día vamos a descubrir dónde está nuestro lugar. Entonces, aquí lo importante es empezar a remar, ¿no? Eso es también creo que el consejo que le puedo dar a los recién egresados, a los que van iniciando en sus carreras. Perfecto. Y el pilón, una última. Aquí nos podrían hacer sus comentarios respecto a las vacantes ocultas y qué recomendaciones pueden dar para ser considerados como candidatos. Perfecto, yo creo que es una buena pregunta y ya con esto cerramos en pro del tiempo. El tema es siempre acercarse a compañías como Robert Walters, porque tenemos muchas vacantes abiertas que a veces son confidenciales. Hay que entender muy bien que la confidencialidad de las compañías muchísimas veces es prevalente en el tema de la búsqueda. Segundo, empezar a utilizar muchísimo más LinkedIn, porque es la herramienta que nosotros como reclutadores o como consultores de reclutamiento más que reclutadores, siempre utilizamos. Entonces, tips, palabras claves, indicadores, empezar a agregar a las personas de talent acquisition de las compañías a las cuales yo veo que están publicando las vacantes. Esto es mucho de networking al final. Entonces yo les invito a que siempre estemos agregando personas, amigos, personas de la escuela o personas con las que hemos trabajado antes, porque de pronto esa persona tiene un contacto que yo pueda llegar a hacer en adelante. Entonces, muy importante es, si está oculta, hacer como, y siempre lo decimos y creo que con todo el equipo lo decimos,
decimos, buscar trabajo es un trabajo, y es sentarse y hacer una estrategia de búsqueda a través de LinkedIn, a través de cómo yo tengo mi CV, digamos que mi CV personal, pero cómo lo traslado también al CV de LinkedIn, porque al fin y al cabo ese viene siendo como nuestro CV virtual, el cual muchas compañías empiezan a buscar. Ahora, por el lado de Álvaro, que está manejando todo el tema de IT, a veces hay otras plataformas que seguramente más adelante podríamos revisar, pero siempre entender que buscar el contacto, no quedarse en un solo contacto, sino simplemente empezar a buscar compañías como nosotros, como Robert Walters, buscar las vacantes que tenemos activas en nuestra plataforma web y sobre todo empezar a hacer networking. Sí, yo creo que ahora mismo existe un concepto que se llama la marca personal, que cada uno tiene que tener desarrollada en el mercado, que es lo que dice Alejo, temas de LinkedIn, de otras plataformas, cómo está tu currículum, cuál es tu network. Al final, buscar un trabajo es un trabajo, como muy bien ha dicho Alejo, pero sí que te recomiendo, hay gente que dice, no, llamaré LinkedIn cuando empiece a buscar trabajo. No, al final LinkedIn lo tenemos que ver como una red social para empezar a interactuar, ver dónde se está incorporando mi mejor amigo de la universidad, preguntarle si hay una vacante abierta, empezar a agregar a la gente de recursos humanos de aquellas empresas donde yo quiero posicionarme. De todos modos, sí que les aconsejo seguir la página de LinkedIn de Robert Walters, porque nosotros montamos muchos webinars de marca personal y la verdad que son muy interesantes y se aprende bastante. Cómo posicionar tu LinkedIn, cómo poner la foto de LinkedIn, qué mensaje tenemos que capturar, cómo añadir los skills en LinkedIn para que los headhunters nos encuentren. Así que sí que les aconsejo seguir a Robert Walters para que cuando salga, cuando tengamos un webinar de marca personal, pues puedan asistir. Y yo quisiera abonar también desde la parte del marketing personal. Cuidemos muchísimo pues justamente la imagen que da nuestro perfil de LinkedIn. O sea, en esta parte de LinkedIn tenemos una foto, tenemos una cover foto que nos permite, pues básicamente resaltar, ¿no? Pero sobre todo el contenido. Cuidemos mucho el contenido que ponemos en nuestro LinkedIn. Los primeros 5 renglones deben de describir perfectamente nuestra experiencia. Posteriormente debemos de describir las compañías en las que hemos estado ligando esto a las fanpage de cada una de las organizaciones en las que hemos pertenecido, y pongamos los logros, pongamos las actividades que desempeñemos. Eso facilita muchísimo al buscador de talento identificar nuestro perfil como un perfil valioso. Ya después viene un aspecto de trabajar un buen CV, un CV sintetizado, un CV profesional, donde justamente resaltemos también estos aspectos. Y algo que yo siempre le digo a mis candidatos, ¿no? Siempre seamos muy cualitativos en los objetivos que logramos, en todo, cualifiquemos todo. Entonces esa parte es muy importante. En marketing se puede cualificar, en ventas sobre todo, ¿no? Por objetivos y demás, pero también mucho en otras posiciones financieras, de tecnología. Seamos muy cuantitativos en este aspecto para que logremos destacar sobre otros talentos. Y finalmente quisiera también mencionar que, como decía Álvaro, hay que estar presentes. ¿Cómo podemos estar presentes? No es estar presente pidiendo trabajo y posteando sobre pedir trabajo. Podemos estar presentes como speakers, hablando de lo que conocemos, escribiendo sobre lo que conocemos, de algún tema en particular que nosotros dominemos y podamos aportar conocimiento a la comunidad. Y de esta forma, inclusive LinkedIn tiene el Top Voices, donde premia a aquellas personas que generan mucho contenido, ¿no? Y esto ha sido porque generan contenido interesante para la comunidad de LinkedIn, y esto obviamente pues, les hace también inclusive ganar galardones a varios de estos. Es importante que explotemos todo nuestro conocimiento en esa red para hacernos presentes. Perfecto, muchas gracias a todos. Martín. Teresa, hola, bueno, ¿sí me están viendo? Sí, ¿verdad? Ok, Te vemos, Martín. perfecto. Nada más, pues agradecer nuevamente la participación de todos ustedes, de Alejandro, Felipe, Álvaro, Teresa. Muchísimas gracias por compartir esta información que es súper valiosa para las personas, para que podamos seguir aprendiendo más, para que podamos enriquecer pues, nuestras capacidades laborales y el futuro, ¿no?, de la industria. Y pues ya saben, tienen aquí a un aliado en Cluster Industrial. E igual, nuevamente les comento a nuestro público que este webinar va a ser disponible en nuestro canal de YouTube, por si gustan volver a verlo. E igual, aquí los panelistas ya dejaron sus contactos en LinkedIn para que los puedan agregar, y cualquier cosa, pues, con toda la confianza del mundo, pues saben que se pueden comunicar con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí presentes, a ustedes otra vez, y nos vemos hasta el siguiente webinar. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.